Hola, soy Pablo. Bienvenidos a Gomno Tree. Hoy vamos a aprender unos trucos para calcular porcentajes mentalmente. Empezamos por el 50%, que es uno de los más fáciles. Para calcular rápidamente el 50% de una cantidad, basta con dividirla entre 2. ¿Por qué? Porque el 50% es la mitad del 100%, así que si divido algo a la mitad, he calculado su 50%. Por ejemplo, vamos a calcular el 50% de estas cantidades. El 50% de 20 es 10, porque la mitad de 20 es 10. Y el de 500, 250. Y el de 140, 70. Ya sabes calcular rápidamente el 50% de cualquier número. Vamos ahora con el 25%. Para calcular rápidamente el 25% de una cantidad, hay que dividirla entre 2 veces. O lo que es lo mismo, dividir entre 4. ¿Sabes por qué? Porque el 25% es la mitad del 50%, y como para calcular el 50% dividimos entre 2, para calcular el 25% dividimos entre 2 veces. ¿Te atreves a calcular el 25% de 20? Es 5, porque la mitad de 20 es 10, y la mitad de 10 es 5. ¿Y el 25% de 600? 150, porque la mitad de 600 es 300. Y la mitad de 300 es 150. Y por último, ¿sabrías decir rápidamente el 25% de 140? Muy bien, 35, porque la mitad de 140 es 70 y la mitad de 70 es 35. ¡Genial! Ya sabes cómo calcular rápidamente el 25% de cualquier cantidad. Ahora vamos a aprender cómo calcular el 10%, que es para mí el más fácil. Solo hay que dividir entre 10. Y dividir entre 10 es muy fácil, ¿verdad? Solo hay que mover la coma a la izquierda un lugar. ¿Te atreves a calcular rápidamente el 10% de 20? Es 2, porque para dividir entre 10 un número que acaba en 0, solo tengo que quitar el 0. ¿Y el 10% de 150? ¿Cuánto es? 15. Solo tengo que quitar el 0. ¿Y el 10% de 14? Muy bien, 1,4, porque muevo la coma un lugar a la izquierda. ¡Genial! Pues ahora que sabes calcular el 10%, vamos a aprender el 20%, el 30%, etc., que se basa en el cálculo del 10%. Vamos con el cálculo rápido del 20%. ¿Te acuerdas cómo se calcula el 10%? Hay que dividir entre 10, así calculamos el 10%. Y ahora que ya tenemos el 10%, ¿se te ocurre cómo obtener el 20%? Eso es, multiplicando por 2. Como 20 es el doble de 10, si multiplico el 10% por 2, me dará el 20%. Por tanto, para calcular el 20% de una cantidad, primero divido entre 10 y luego multiplico por 2. Ahora que ya sabes cómo hacerlo, ¿te atreves a calcular el 20% de 30? Piensa un momento y sigue los pasos. El 20% de 30 es 6, porque primero divido entre 10, que me da 3, y después multiplico por 2 y me da 6. Venga, ¿puedes ahora calcular el 20% de 70? Eso es, 14, porque primero divido entre 10 y me da 7, y después multiplico por 2 y me da 14. Y ahora, a por el último, el 20% de 45 es... Muy bien, es 9, porque primero divido entre 10 y lo que me da lo multiplico por 2. ¡Genial! Ya sabemos calcular rápidamente el 20% de cualquier número. Y ahora vamos con el 30%. ¿Se te ocurre cómo hacerlo? Piensa un momento. Es casi igual que el 20%. Hay que dividir entre 10. Así calculamos el 10%. Y después multiplicar por 3, porque el 30% es el triple del 10%. Ahora que ya sabes cómo se hace, vamos a practicar. El 30% de 20 es 6, porque primero dividimos entre 10 para calcular el 10% y después multiplicamos por 3 para calcular el 30%. ¿Y sabes cuánto es el 30% de 70? 21. Primero divido entre 10, que me da 7, y luego multiplico por 3. Venga, a por el último. El 30% de 150 es... Eso es, 45. Primero divido entre 10 y luego multiplico por 3. ¡Genial! Ya sabes calcular el 30% de cualquier cantidad.
Ahora que ya sabes calcular el 10, el 20 y el 30%, ¿sabrías cómo calcular el 40, el 60, el 70, etc.? Piensa un momento, que seguro que sí, porque es igual que para el 20 y el 30%. ¿Lo sabes ya? Primero hay que dividir entre 10 y luego multiplicar por 4, 6, 7, 8 o 9 según quiera calcular el 40, el 60, el 70, el 80 o el 90%. Vamos con un ejemplo. Si quiero calcular el 40% de 50, primero divido entre 10 y luego multiplico por 4. ¿Te atreves con el 60% de 70? Muy bien, 42, porque primero divido entre 10 y luego multiplico por 6. Y por último, calcula el 70% de 30. ¿Te ha dado 21? Primero divido entre 10 y luego multiplico por 7. Y el 80 y el 90% se calculan igual. ¡Genial! Ya sabes calcular muchos porcentajes mentalmente. Nos vemos en el próximo vídeo.